todo nuestro país. Y una vez más agradecido por la oportunidad que me das de poder participar en tu programa de radio y hablar un poco acerca de lo que significa históricamente el Día del Maestro. Bien, gracias Jorge Arroyo, estamos contigo en la entrevista que habíamos pactado para hablar sobre la historia del Día del Maestro y sobre el trabajo que realizan ustedes, y para que todos los amigos contraculturales te escuchen. Por favor, ilústranos. Ok, bueno, primero hay que establecer la fecha, ¿no? O si queremos ir un poquito más atrás, ¿no? Durante la época virreinal, siempre hubo este esfuerzo por la educación. Y si queremos ir más atrás, ¿no? En el Tahuantinsuyo, hace un momento tú mencionaste a los amautas, ¿no? También hubo este esfuerzo por la educación. Pero sin embargo, el punto de partida, ¿no? es ya en la independencia, ¿no? Con San Martín, con la figura del protector de la libertad, ¿no? Quien se encarga en su corto gobierno, ¿no? De una serie de actividades culturales, como por ejemplo el 29 de agosto de 1821 él funda la Biblioteca Nacional, ¿no? Y tiene la Biblioteca Nacional como primera sede, ¿no? Donde había funcionado el Tribunal de la Santa Inquisición. Ahora, San Martín, a esta primera biblioteca republicana, ¿no? Termina donando algunos de sus libros, ¿no? Porque San Martín era una persona, de pronto solamente conocemos al San Martín militar, ¿no? Y no sabemos el aspecto humanístico en el que él se había formado. San Martín era un lector, ¿no? Que trasladaba su biblioteca, ¿no? A donde él fuese, ¿no? Ya fuese en Cuyo, allá en Argentina, en Chile, ¿no? Y cuando llega aquí al Perú también trae su biblioteca y él termina donando parte de esos libros, ¿no? Con muchas inscripciones a pie de página de su propia mano, y que lamentablemente muchos de estos libros, ¿no? se incendiaron, ¿no? En 1943, cuando la Biblioteca Nacional sufrió pues ese gran incendio, y después se contrató a Jorge Basadre, otro gran maestro, ¿no? Para la reconstrucción de la misma. Y bueno, entre los aspectos culturales del protectorado, ¿no? Está la creación de la Escuela Normal de Varones, ¿no? San Martín da un decreto, ¿no? Y entre otras cosas la que es de las que él señala, ¿no? Es establecer quién será el primer director, quien fue Diego Thompson, un inglés que puso en práctica, ¿no? El método lascasiano, el cual consistía que los mejores alumnos, ¿no? De ciertas clases luego se convirtiesen en monitores de los alumnos que estuviesen un poquito más atrás, ¿no? Entonces, con este tipo de cosas podemos ver al San Martín, vuelvo y repito, humanista, ¿no? Al San Martín preocupado por la cultura, y evidentemente la fundación de la Escuela Normal de Varones está dentro de este campo. Ahora, en mérito a esta labor cultural, porque entre otras cosas San Martín se preocupó también en promover actividades como el teatro, que las consideraba como vuelvo y repito, como una actividad cultural importante, e incluso el propio San Martín pagaba su entrada, ¿no? En contra de las costumbres virreinales, que no eran de esa manera. San Martín pagaba su propia entrada y de las personas que lo acompañaban. En fin, entonces, en base a todo esto, ¿no? A estas actividades culturales, la Universidad de San Marcos le otorgó el grado de doctor en honoris causa por su actividad cultural. Entonces, ahí está el antecedente, ¿no? El 6 de julio de 1822, con la creación de esta escuela normal, que hoy en día es la Universidad Nacional de Educación con Enrique Guzmán y Valle, ¿no? Conocida como la Cantuta, que funciona aquí en Lima, ¿no? Que es otra construcción al estilo ciudad universitaria, ¿no? Como muy parecida a San Marcos, ¿no? Vale decir, donde hay dormitorios para los alumnos de provincia o del interior que vienen a estudiar, ¿no? Donde hay una biblioteca, hay numerosas facultades, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo llegamos de la escuela normal de varones, ¿no? Lo que hoy día es la Universidad de la Cantuta? Bueno, entre otras cosas, podríamos decir que el presidente Leguía en 1929 la convirtió en un Instituto Pedagógico Nacional de Varones, ¿no? Que incluía ya la secundaria,
En el año 51 se incluyó la formación técnica y fue el presidente Belaúnde en su primer gobierno en 1965 que la convirtió en universidad, ¿no? Entonces, es todo este preámbulo ya para poder tener en cuenta la importancia que tuvo, ¿no?, la creación de esta escuela normal de varones por San Martín y cómo se fue transformando. Ahora, para no ser muy extenso el cuento, por así decirlo, ¿ya? En 1943, concretamente, hay una conferencia interamericana de educación, en donde van a participar ministros y directores de educación para proponer una fecha como un homenaje a lo que hacen los profesores. Entonces la fecha que se escoge es el 11 de septiembre. ¿Por qué razón? Porque se ponen de acuerdo en señalar a la figura de Domingo Faustino Sarmiento, ¿ya?, a este presidente argentino, periodista y también educador, ¿no?, que había nacido en 1811, ¿ya?, y fallecía en 1888, ¿no?, y que había hecho una labor enorme por la educación pública, creando colegios nacionales allá en la Argentina. Entonces, estos ministros y directores de educación aceptan que el 11 de septiembre sea la fecha para poderle rendir honor a los profesores. Pero esta fecha, ¿no?, del 11 de septiembre que empieza desde 1943 en adelante, en el Perú y en casi toda Latinoamérica, va a tener un cambio. ¿Por qué razón? Porque cada país va buscando una figura que los acerque al paradigma de lo que es el profesor, el educador, quien está preocupado por la educación. Entonces, hoy en día solamente Argentina es el único país de la región que celebra el 11 de septiembre como Día del Maestro. En Chile, por ejemplo, es el 16 de octubre, ¿ya? Pero también en algún momento ya fue en diciembre, ya el 10 de diciembre, porque ellos pusieron como fecha el día que Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura, ¿no? En Colombia, por ejemplo, la fecha es el 15 de mayo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Papa Pío XII decidió convertir como patrono de la educación a San Juan Bautista de la Salle, y así de esa manera vemos que cada país va teniendo pues una fecha que los identifica con su historia. Entonces en el Perú, bajo el gobierno ya del general Odría, ¿no? Yeah. En un gobierno donde se hizo muchísimo por la educación, ¿no? El ministro Juan Mendoza Rodríguez, por ejemplo, es el creador de las grandes unidades escolares, ¿no? Por poner un ejemplo de lo que se hizo en educación, ¿no? En 1953, el entonces ministro, el capitán de navío Alfonso Balaguer, ministro de Educación me refiero, decidió pasar la fecha, ¿no?, de 11 de septiembre, que se conmemoraba, vuelvo y repito, por esta conferencia interamericana de educación, ¿no?, decidió instruir el 6 de julio como el Día del Maestro, por la labor que ya hemos mencionado que había hecho San Martín en el campo cultural, pero sobre todo por haber fundado la Escuela Nacional de Varones, que hoy en día es nuestra Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle, también conocida como la Cantuta. Entonces, esto es básicamente el recorrido por el que ha pasado el Perú y Latinoamérica con respecto al Día del Maestro, ¿no? Y finalmente, hay un dato interesante que vale la pena mencionar, ¿no? En el año 2016, Google, como sabemos, este motor de búsqueda, siempre tiene una figura, la cual le llamamos Doodle, ¿no? Entonces, en el 2016, Nate Swinhart, ¿no?, creó un Doodle, ¿no?, donde podemos ver a unos lápices en punta, ¿no?, de distintos tamaños, ¿no?, siguiendo a un lápiz más grande que es un profesor, ¿no? Entonces, este Doodle o este honor fue solamente hecho en el Perú para el 6 de julio del 2016 con la siguiente frase, ¿no? Es imposible medir el impacto de un gran profesor, ¿no? Entonces, estos son algunos datos interesantes que tenemos sobre el Día del Maestro, que vuelvo repito, no es una creación sanmartiniana, ¿no?, la Escuela Normal de Varones, pero lo de buscar una fecha de poder agradecer y homenajear a los profesores parte de esta Conferencia Interamericana de Educación en 1943, para finalmente, ¿no?, en el gobierno del general Odría, con el ministro Balaguer,
se crea el Día del Maestro como fecha de 6 de julio en adelante, pues, ¿no? Bien, Jorge Arroyo, historiador, usted nos ha ilustrado y nos ha dado a conocer nombres que están siempre presentes en la historia de nuestro país, algunos que ya están dejando de serlo, y que ha habido intentos incluso de satanizar, ¿no? O de ver solo las partes negativas. Sin embargo, vemos que en sus gobiernos o las actividades que se realizaron hicieron algo muy bueno, ¿no? Entonces, lo del Día del Maestro se lo debemos a San Martín, se lo debemos a esta asamblea y se lo debemos a Odría, ¿no? Que realmente lo que tú habías dicho es importante. A Odría siempre, bueno, por lo que la política que es tan criminalizante, por usar un término en el Perú, lo trata de olvidar, ¿no? Así como se trata de olvidar muchas cosas buenas que han hecho otros presidentes, ¿no? Hablemos de Leguía, el mismo Fujimori, ¿no? Que dentro de todas las cosas equivocadas que ha hecho, también hay algunas cosas buenas que ha hecho. No podemos ser mezquinos. Sin embargo, se le debe este reconocimiento a este día, a los maestros, se lo deben a San Martín y a Odría, acá en el Perú, ¿no? Y se lo merecen, no es que se lo deban, se lo merecían, ¿no? Ellos, los señores docentes, los profesores, son pues hombres de gran categoría moral, hombres formadores. Todos nosotros hemos tenido un profesor al que hemos querido. Yo, por ejemplo, he tenido en la primaria un solo profesor, toda la primaria, ¿no? Y él me enseñó matemática, lenguaje, historia, cívica, religión, todo me enseñaba él, ¿no? Y todos los cursos, ¿no? Y era como mi segundo padre, que respetaba, a veces temía, pero sobre todo respetaba por su forma de ser, por su personalidad, por ese amor que nos daba, ¿no? Ese cariño, también interceden por nosotros ante nuestros padres. Cuando uno comete una travesura o se porta mal o saca una mala nota, ellos muchas veces interceden por nosotros ante nuestros papás y les enseñan, ¿no? Antes el profesor no tenía pues lo que tiene ahora, pero sin embargo hacían también esa labor, ¿no? Esa labor de altruista, esa labor de formativa, y no solo forman a los alumnos, también forman a las familias, ¿no? Ese es muy interesante, que hay que recalcar, y yo estoy muy agradecido, muy emocionado por lo que nos has indicado. Quería también saber cómo es que has pasado tú, como maestro que eres, cómo has pasado tú este día en esta circunstancia, en este contexto histórico que estamos viviendo. Bueno, la verdad que el 6 de julio, un dato más antes de poder responderte, ¿no? El 6 de julio, ojo, es el Día del Maestro, ¿no? En todos los niveles, porque últimamente se ha creado el Día del Profesor Universitario, por ahí se quiere crear el Día del Profesor Tecnológico, de que la maestra inicial, no, el día 6 de julio es el día de todos y cada una de las personas que ejercemos de una manera u otra la docencia, ¿no? Y el día lunes se suponía que tenía clases, o creías que tenía clases en el pedagógico en donde trabajo, y bueno, de un momento a otro lo decretaron como festivo, así que la pasé leyendo, jugando ahí un poquito de ajedrez en línea, y bueno, con las ganas de querer prepararla o dar la clase que había preparado, ¿no? Pero quisiera, Jorge, decir algo más sobre San Martín y el Día del Maestro, ¿no? Uno puede revisar el decreto con el que él, se puede encontrar en línea, ¿no? Con el que él declaró la creación de la escuela de varones, ¿no? Y el punto en el que quiero tratar es la preocupación, porque estamos hablando de una escuela normal de varones, pero ¿y qué pasaba con las mujeres? Bueno, en el punto 9, San Martín habla, ¿no? de hay que transmitir las ventajas del establecimiento a la educación del bello sexo, o sea, vale decir a las mujeres, ¿no? Que el gobierno español siempre había mirado como de una manera muy por encima, o no había preocupación de educar a las mujeres, ¿no? A quien se tenían que educar eran a los hombres, porque ellos eran los que iban a adquirir, a recibir la formación necesaria para poder dirigir el aparato virreinal, ¿no? De gobierno. Entonces, San Martín, en ese mismo decreto, se preocupa por las mujeres, ¿no? Y le encarga a la Sociedad Patriótica que él había fundado, ¿no? Un año antes, ¿no? La
tarea de poder educar la instrucción de las niñas, ¿no? De las mujeres, vale decir. Entonces es importante remarcar eso, ¿no? De que en la obra de San Martín no solamente hubo la preocupación por los varones con el establecimiento de una escuela, sino también que se encarguen de la educación de las mujeres o de el bello sexo, como le llama San Martín en esta proclamación. Y por otro lado, hay que decir también algo que es interesante. A la fecha, el Perú ha tenido, desde 1956 que se crea este Ministerio de Educación, ¿no? Ha tenido numerosos ministros o encargados, ¿no? Pero solamente 5 mujeres han podido ocupar la cartera del Ministerio de Educación, ¿no? La primera fue Mercedes Cabanillas en el primer gobierno aprista, ¿no? Y de estas 5 mujeres, solamente una, ¿no? La señora Patricia Salas, en el gobierno del señor Humala, era socióloga, ¿no? Las otras 4, ¿no? Gloria Helfer, Marilú Martens y la ministra Flor Pablo, ¿no? Junto con Mercedes Cabanillas, han sido mujeres, ¿no? Lo cual nos habla acerca de la labor importante que las profesoras también han hecho en el terreno educativo, ¿no? A quienes también va mi saludo, porque podemos decir es el Día del Maestro, pero esto se dice por una cuestión de economía gramatical, pero en realidad es celebrar a varones y a mujeres en este día tan especial como es el Día del Maestro.